Señor. Nos alabamos. Hechos capítulo 4. Del versículo 32 al versículo 37. 32 al 37. Vamos a dar lectura en el nombre del Señor. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma. Y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que, como no tenían entre ellos ninguna necesidad, así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían al precio de lo vendido, y le ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía a cada uno según su necesidad. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre, que tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Padre, hemos leído tu palabra y damos gracias por eso, bendito Señor. Solo rogar, bendito Dios, que seas tú hablando, bendito Dios, y que pueda fluir libremente a través de mi vida. Guárdame, úsame, bendito Dios, conforme a tu voluntad. Abre nuestros oídos. Danos, Señor, inteligencia espiritual para poder comprender lo que quiere decir, y sabiduría para poder aplicar, bendito Dios, la Escritura, y que en ella te podamos ver a ti, Jesús, solamente a ti. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Puede tomar asiento. Hemos estudiado la Escritura por bastantes semanas en el libro de Marcos, de los Hechos, y hemos estado dando una mirada a la iglesia primitiva para extraer de ella, ¿cierto?, lo que no está bien en nosotros, para poder aplicarlo de tal forma de poder crecer, de poder ser como ellos, que impactaban la ciudad donde vivían. Entonces, la Escritura, cuando estudiamos estos capítulos del libro de los Hechos, son palabras que nos ayudan a edificar, a corregir, ¿cierto?, lo que tenemos con deficiencia. Aun cuando el tiempo ha avanzado, las culturas cambian, las modas también cambian, la palabra de Dios permanece. Amén. Y nosotros creemos que aun cuando han pasado poco menos de 2000 años, nosotros vemos que la iglesia y los métodos que usaba el Espíritu son los mismos. Milagros, derramamiento del Espíritu en medio de la iglesia, hombres llenos del Espíritu moviéndose, gente dedicada a la predicación de la palabra, gente dedicada al servicio, la iglesia moviéndose en obediencia, manteniendo la unidad, siempre lo mismo. Y eso es bueno, porque podemos aprender, podemos buscar el camino correcto. La palabra es útil, es viva, es como espada de dos filos que penetra hasta separar el espíritu y el alma. Lo que tiene comunión con Dios y lo mío. Entonces, la palabra edifica,
La palabra corrige, enseña. Si estuviese todo bien en todos lados, no necesitamos la palabra para que nos corrija. Si no íbamos a equivocarnos, no era necesaria que le pusieran corregir porque todo estaba bien. Habían cosas que iban a tener que corregirse. Y la palabra iba a corregir. La palabra iba a instruir. La palabra iba a enseñar. ¿Qué métodos? Están en la Escritura. ¿Cómo lo podemos hacer? Está en la Escritura. Así es como Dios va hablando. La palabra es lo que estaba en el corazón de Dios. Y la palabra se hizo carne. Esto estaba en el corazón de Dios. ¿Cómo yo puedo expresar lo que tengo dentro? ¿Cómo usted va a saber si yo no digo nada? Usted lo que puede hacer es tratar de asustarme. Pero usted no sabe lo que estoy pensando. ¿Cómo puede saberlo? Si lo digo. Si yo lo digo. ¿Quién conoce el espíritu del hombre? Usted sabe los versículos bíblicos. ¿Quién conoce el espíritu de Dios? Entonces, hemos visto que la iglesia, y que no era la iglesia, que era un grupo de creyentes que seguía a Jesús, porque la iglesia aún no nacía. Era un grupo de creyentes obedientes. Esa es una cualidad fundamental de los cristianos. Obedecían al Señor. Obedecían al Señor, no a los hombres, al Señor. Entonces recuerden, la iglesia todavía no nace. El Señor les dice, quédense en Jerusalén. Eso le está ordenando. No bajen, no se vayan a otro lado. No hagan todavía la obra. Esperen, porque va a descender sobre vosotros el Espíritu. Y van a recibir poder. Y cuando reciban poder, van a ser testigos. Usted se sabe los versículos. Lo hemos repetido varias veces. La iglesia hizo lo que el Señor le ordenó. Esperó. ¿Cómo esperó? Unánimes. Estaban unánimes. En un mismo sentido. Buscando presencia del Señor, esperando el cumplimiento de la promesa. Y así como lo prometió, así sucedió. La promesa fue cumplida, el Espíritu Santo fue derramado. Nace la iglesia del Señor. La iglesia, los creyentes son llenos del Espíritu Santo. El Espíritu Santo viene a morar en la vida de los creyentes. Son capacitados, dotados, equipados para poder hacer la obra que el Señor le había encomendado, la misión encomendada. Predicar el Evangelio. Y el que creyera y fuese bautizado, ese será salvo. Había una gran comisión que cumplir. Fuimos dejados con un propósito. Fuimos sacados del reino de las tinieblas y llevados al reino de su Hijo amado con un propósito. Pero, y aunque fuimos llevados al reino de su Hijo amado, hoy seguimos aquí. Y estamos en esta carne. Complejo. Difícil de controlar. Difícil. Si alguien controlara la lengua, dice, oiga, que hace un pedazo, puede controlar todo el cuerpo. Es como un fósforo tirado en un bosque. Deja desastres. Entonces, el Señor los capacita. Comienza una nueva dispensación. Dijimos que comenzaba un nuevo periodo de tiempo, donde el hombre es puesto a prueba en su obediencia. En todas las dispensaciones son puestos a prueba al hombre en la obediencia respecto a la revelación de parte de Dios. Y esta es el Evangelio. Nosotros, el hombre es puesto a prueba. Algunos creerían, otros
que van guiando a la apostasía. Así que hay de todo y no es deber de nosotros separarnos. La Biblia dice que van a venir los ángeles y va a separar el trigo de la cizaña. No somos nosotros los mandados a separarnos. Es necesario que crezcan juntos. Tienen que crecer juntos. Entonces, vemos cómo Dios hizo crecer la iglesia y la multiplicó. A través de la primera predicación, 3.000 se convierten. El Espíritu Santo lleva a Pedro y a Juan al templo a orar, pero ahí aparece un poco de nacimiento y el Espíritu Santo mueve la situación y hay un milagro en medio de ese lugar. La gente queda asombrada, 5.000 se convierten. La iglesia crece rápidamente, veloz. Un milagro para glorificar a Jesucristo. Habían visto hace 60 días a Jesús caminar por las calles, sanando a los enfermos, resucitando a los muertos, echando fuera demonios. Y ahora habían visto a estos hombres que habían caminado con Jesús haciendo lo mismo. Entonces estaban asombrados. Lo que hacen estos hombres dicen es Jesús. En el nombre de Jesús de Nazareno es que este hombre ha sido sano. Y lo ha hecho Dios para glorificar a su Hijo Jesucristo. Le dan la gloria a Jesús. Los hombres entienden, estaban testificando que Jesús no estaba muerto, que Jesús seguía haciendo milagros, seguía haciendo la obra que se le había encomendado. Y ahora la iglesia tenía el deber. Los apóstoles hacían milagros, luego que no están los apóstoles, la iglesia tiene que continuar en él. Entonces, el poder del Espíritu Santo cambia la vida de los discípulos. También vimos esto. Cambia. Al principio eran hombres atemorizados, pero después vemos hombres que estaban dispuestos y gozosos de participar de los padecimientos de Cristo. Cuando los golpearon, los azotaron, salieron gozosos. Cuando los amenazaron que los iban a encarcelar, no tuvieron miedo. Y cuando oraron, le pidieron al Señor que con más de nuevo pudiesen predicar la palabra del Señor. No estaban pensando en lo suyo, no estaban pensando en sus familias, no estaban pensando en lo propio, en lo personal. Estaban pensando en la obra del Señor que estaba desarrollándose en la tierra. Sabían que el Espíritu Santo se había derramado y que poder había descendido sobre ellos. Y que la cosa había cambiado. Ya no eran esos que miraban y andaban detrás de Jesús. Como cuando vino el hombre, el joven endemoniado, que venía ahí y el papá lo acusa al Señor y dice: Señor, trajimos a tus discípulos para que sanara a mi hijo y ahí anda, todavía no puede sanar, no ha podido hacer nada. Ahora no, ahora la cosa había cambiado. Hombres llenos del Espíritu, hombres que sabían que había respaldo del Espíritu Santo en sus vidas, que lo que pronunciaran se iba a cumplir, porque Dios respaldaba lo que estaban diciendo. Había autoridad en estos hombres. Ellos eran los que tenían la autoridad para poner el fundamento dentro de la iglesia. Esta era la iglesia primitiva. Entonces, vemos cómo el Espíritu Santo va desarrollando la obra, una iglesia triunfante, una iglesia que aún en medio de la persecución salía triunfante. Usando, lo vimos, los ejemplos de Jesús, la palabra de Jesús, aplicándola en medio de la persecución. Lo vimos en la vigilia, cuando está Esteban. Perdónanos porque no saben lo que hacen. Están equivocados. No saben lo que están haciendo.
Y ahora los versículos que acabamos de leer muestran, dando una mirada a la iglesia para traer nuestros tiempos, a la mirada a la iglesia primitiva, vemos, y lo que acabamos de leer muestra principios, los principios para tener una vida en común. Los cristianos tenían una vida en común. Estamos dando una mirada a la iglesia primitiva para aprender de ella. Y esto no tiene nada que ver con las denominaciones, tiene que ver con las personas. Que tuvieran la vida en común es algo de nosotros. No de que, esta iglesia me gusta porque tiene las cosas en común. La iglesia de acá, no. Está hablando de la iglesia del Señor. Tenía algo en común. Oiga, no era fácil tener una vida en común. Habían aproximadamente 120 pentecostés. Ahí el día cuando fue descendido el Espíritu Santo. 3.000 se sumaron. 5.000 después. 8.120. Y el Espíritu añadía todos los días a la iglesia los que tenían que ser salvos. Deben haber habido unos 10.000 hermanos. Y vivían en armonía. Y vivían en armonía. La vida en común de los primeros hermanos, la vida de los primeros creyentes, es muy distinta a la vida de los creyentes actuales. Y a eso hay que darle una mirada. Ellos no se reunían los jueves y los domingos a alabar al Señor. Ellos eran todos los días. Se reunían. Es que la vida tal vez no era tan rápida como es ahora. No era igual. Hoy día la cosa es distinta. La cosa en ese tiempo creo que era peor. No había locomoción como ahora. Los perseguían, los encarcelaban y los mataban. A que los cristianos le daban los peores trabajos que había en la sociedad. Así los trataba el Imperio Romano a ellos. El peor trabajo que había era para los cristianos. Los que limpiaban letrinas. Dios tenga misericordia de nosotros. Pero la vida de los primeros cristianos está lejos de la forma de vida del creyente actual. Y esto es algo que hay que dar una mirada. Aquí hay principios claros. Los principios son donde comienza algo, donde se da inicio a algo. Eso es un principio, un comienzo. Y aquí hay principios claros, comienzos claros para tener una vida en común. ¿Qué vida tenían en común? ¿Qué vida? ¿La vida de iglesia? La vida de Cristo, la vida de Dios. Esa es la vida que tenían en común. ¿Y dónde está esa vida? En nuestro espíritu. Cuando creemos en Jesucristo. Cuando somos justificados por la fe. Cuando somos regenerados. La vida de Dios viene a morar en mi espíritu. La vida de Dios. Y empieza a cambiar todo en nosotros. Todo. Y aquí hay principios para vivir como una verdadera iglesia, como un verdadero pueblo de Dios. Alguien podrá decir, yo lo he escuchado, esto fue la parte equivocada de la iglesia. Porque no falta el que comente y dice, pero aquí se alimentan a los flojos. El Espíritu no se equivocó. No se equivocó. En la iglesia nos alimentan a los flojos. Están nuestros hermanos. Están nuestros hermanos. Están nuestros hermanos. Entonces, un pueblo unido, un pueblo que tenía las cosas en común,
con un propósito: poder cumplir la misión que Jesús le había encomendado. Tenían que cumplir una misión, tenían que alcanzar a todo el mundo. ¿Y cómo lo iban a lograr? Si estaban unidos. Era la única forma de poder alcanzarlos. Entonces, el principio parte así. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma. La iglesia primitiva, los hermanos de ese tiempo, eran de un corazón y un alma. Era evidente que entre ellos había armonía. El salmista lo dijo, Salmo 133, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. No es poco lo que estaba ocurriendo, no es poco. Tantos hermanos, 10.000 APP, y que vivieran en común, y que compartieran las cosas, y que vivieran en armonía. Por lo tanto, el número, la cantidad, no es un obstáculo para vivir en armonía. No es que somos muchos, es que estamos creciendo. Ese no es el obstáculo. Porque si nos comparamos con la primera iglesia, somos chiquititos. ¿Cierto? Y a pesar de que había oposición, acuérdense que el Sanedrín los azotaba, los amenazaba, y así todo se podía mantener. Había oposición externa. ¿Cómo podían hacerlo? ¿Cómo podían mantenerse en armonía? 10.000 personas. El Espíritu Santo estaba en ellos. Esa era la única respuesta. Eran llenos del Espíritu Santo. Eran obedientes. Obedientes. Es la forma como ellos están haciendo. Miren, la frase de un corazón y un alma es netamente hebrea. En Marcos aparece cuando le preguntan a los fariseos cuáles son las leyes. Entonces le dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, y al prójimo como a ti. El segundo. Pero eso de servir con la mente, con el corazón y con el alma, era algo que estaba representado en el lenguaje hebreo. Los primeros hebreos, los primeros cristianos, expresaban su amor transversalmente. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. ¿Cómo lo expreso? Amando a tu prójimo. Si usted no ama a su prójimo, no ama a Dios. Sencillamente. Y amarlo no es algo de emociones. El amor con amor ágape. ¿Cuál es el amor ágape? El amor que todo lo cree, que todo lo soporta, que todo lo espera, que todo lo puede. Un amor inmerecido. Un amor inmerecido. Esta gente, los creyentes, aplicaban el amor transversal. Amamos a Dios y amamos a nuestros hermanos. Así es la forma como lo veían. Entonces tenían un corazón y un alma. ¿En qué tenían puesto un corazón y un alma? ¿En qué? En el señorío de Cristo. Cristo era el Señor de sus vidas. ¿Qué es lo que es ser el Señor? Que tenga señorío. El dueño.
celebrando el cumpleaños de su esposa, y es el único día que tenía libre, pero aparece el amo y le golpea la puerta y lo ve, el esclavo ve al amo y se acabó el cumpleaños. No le dice, va a tener que venir otro día porque estoy el amo. Y le quiere revisar el huerto y el hombre deja todo y va a revisar el huerto. Porque ¿a quién se le debe él? ¿A quién se debe su vida? Él no tiene valor propio. Su valor está en su amo. Cuando yo digo que Él es mi Señor, cuando esta gente eran de un corazón y un alma, quiere decir que habían entendido el señorío de Cristo. Somos de Él. Tenemos una responsabilidad de amarlo a Él, pero amar también a nuestros hermanos. Hay una responsabilidad. Eso lo tenemos, de compartir todas las cosas con el prójimo, de compartirlo. ¿Y quién es el prójimo? El que está cercano, el próximo, el que está cerca. Los primeros creyentes dieron su corazón y su alma a que, como lo acabamos de decir, a que Cristo fuera el Señor de sus vidas. A que Cristo fuera el Señor de sus vidas. ¿Para qué? Para cumplir la misión encomendada. No estaba pensando en otras cosas. Lo que tenían puesto ellos en la mente era en la misión que el Señor les había encomendado. Tenemos que hacer discípulos. Dijo que esperáramos que íbamos a recibir poder y descendió poder. Estamos dotados, estamos capacitados. Ahora tenemos que ser testigos. Lo vamos a hacer con todo nuestro corazón. Lo vamos a hacer con toda nuestra alma. Nos vamos a esforzar en poder llevar el Evangelio a quien no conoce al Señor. Ese es el deber del cristiano. Ahí se centra la vida del cristiano. Y estos hombres pusieron toda su mirada, creyeron al anuncio, le creyeron al Señor, le creyeron que Jesús era el Hijo de Dios, creyeron que Él murió por sus pecados, creyeron que Él murió por sus pecados, creyeron que resucitó con poder. No fueron solo frases, las creían y las vivían y las hacían vida en nosotros. Que fue exaltado y está a la diestra del Padre, que le dio una comisión a cada uno de nosotros. Que la comisión de nosotros es hablar a los que no conocen de Cristo y llevar el Evangelio para que los conozcan. Ese es el deber de la iglesia. No hay otro. Esa es la gran comisión en que volvería y premiaría a los que eran fieles. Estos hombres estaban convencidos que la comisión que el Señor le había encomendado era lo primero que había que ver en su vida y lo único es desear cumplirla. Entonces no había nada que los iba a poder estorbar para poder llevar a cabo la gran comisión. Nada. Lo único que estaba en su mente: tenemos que cumplir la gran comisión, tenemos que cumplir la gran comisión, tenemos que cumplir la gran comisión, tenemos que alcanzar el mundo, tenemos que alcanzar a los que están en Judea, en Jerusalén, a los que están en Samaria y a los que están más allá. Tenemos que llegar a todo ello. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a hacer? Ahora somos 10.000.
¿Cómo lo hacemos? La unidad. Empezaron murmuraciones. Y también con los hebreos empezaron murmuraciones. Entonces, los discípulos, los apóstoles dijeron: nosotros nos vamos a dedicar a esto y otra gente preocúpese de esto, de servir. Nosotros nos vamos a encomendar a la palabra, a atender a la palabra. Entonces, ni las persecuciones, ni las cárceles, ni los azotes calmaban el deseo de querer cumplir lo que el Señor les había encomendado. Este es el asunto. Como sabían que Jesús era el Señor, como sabían que Él había dado su vida en rescate por ellos, y ahora ellos eran siervos del Señor, esclavos, se rindieron con todo el corazón y con toda el alma a servirle. Lo entendieron, lo hicieron suyo. Eso es la iglesia del Señor. Amén, Señor. Así es, Señor. No es un club social. Es un lugar donde se reúnen los santos a escuchar palabra del Señor, a alabar, y donde nos programamos para poder cumplir la misión que se nos encomendó. Todos tenemos una misión que cumplir. Y cuando Él venga, dice la Biblia que tiene que sorprendernos haciendo así. Así como Él mandó. Por ende, rindieron su voluntad, rindieron sus pensamientos y sus emociones, su mente, la rindieron su vida por completo al servicio de la obra del Señor. Eso es. Cristo se convirtió en su vida, Cristo se convirtió en su voluntad, tomó sus propósitos, sus anhelos, sus deseos y los hizo suyos. La vida de Cristo estaba en ellos. Eso es ser un cristiano. Vivían y existían para hacer solo lo que Él les dijera. No había otra cosa. Todo lo que hacían era para salvar a la gente del pecado, de la muerte y del infierno, y para que recibieran vida eterna. Esa es la iglesia del Señor. Esa es la comisión de los santos. Y al entender que Jesús era el Señor, perdieron el amor por las cosas que habían en el mundo. Ya no amaban las propiedades, ya no amaban los autos, ya no amaban los bienes. Tanta fue la entrega a Cristo que vendían esas cosas y traían los valores a los pies de los apóstoles y le decían: repártalos como usted quiera. Administre usted para que no haya necesidad. Otro principio: daban testimonio de la resurrección del Señor. Versículo 33. Y con gran poder los apóstoles dan testimonio de la resurrección del Señor, y abundante gracia era sobre todos ellos. Testificaban con gran poder, con abundante gracia sobre todos ellos. Eso es lo que hacían. No cesaban de hacerlo. Era importante. De repente la iglesia deja de anunciar la resurrección de Jesucristo. Su muerte ya no tiene valor. Predicamos sobre otras cosas. O esto es muy común. Esto ya me lo sé. Pero no se aplica en nosotros. Servimos al Señor con todo nuestro corazón y con toda nuestra alma, despegándonos de todo y pudiendo vender nuestras propiedades y lo que tenemos para que el testimonio de Cristo avance. Dios tenga misericordia de nosotros. Trabajaban la iglesia como un todo. ¿Para qué? Para que otros alcanzaran a Cristo. Eso era el asunto.
Ese era el asunto. Los hermanos suplían las necesidades y los apóstoles predicaban el Evangelio. Así lo hacían. Los hermanos suplían las necesidades, los apóstoles predicaban. Así dice la Escritura. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos, gracias. Así que no había entre ellos ningún necesitado. No había necesitados. Otro principio: todos cuidaban de los necesitados. Yo he escuchado en la iglesia decir: mejor darle la materia prima, los recursos para que él aprenda. Yo escuché a gente decir: uno malacostumbra cuando da el pan y la comida a la gente. Los malacostumbra. Después se acostumbran a pedir en la iglesia, a que la iglesia les dé. Y eso lo dice la Biblia. Yo tenía un amigo que me decía: mejor darle a Biblia los productos para que él haga el pan, para que sepa el costo de producirlo. Eso. La Biblia no dice eso. Eso puede decir la sociedad. Y si te pide que le lleve una milla, llévale dos. Y si te pide la camisa, dale la chetera también. Y si te pide prestado, préstale. Pero no me pagó. Eso no dice la Biblia. Hay cosas que no dice. No dice que si te pidió prestado y te vuelve a pedir, no le prestí. Tampoco. Dios tenga misericordia como somos. A nadie le faltó. Dentro de los 10.000, a nadie le faltó un principio. Cuidaban de las necesidades de los hermanos. Eso es vivir en vida en común. Eso es tener la vida de Dios en nosotros. Saber cuáles son las necesidades de mi hermano. Y lo que va a dar tu mano derecha, que la otra no lo sepa. No le vaya a contar. No, si yo ya lo ayudé al hermano. Yo lo ayudo. ¿Ah? Yo todos los meses yo me pongo con el hermano. No sirve de nada. Si usted lo cuenta, acaba de obtener su recompensa. Si usted guarda el silencio y lo hace con amor, Dios lo va a recompensar a su tiempo. Así es. Nadie quería acaparar. Nadie acaparaba. Si quedaban sin nada ellos, no importaba. Pero daban. Daban. ¿Quiere dos? Dele dos. ¿Quiénes recibían? El hermano Johnny, Pastor Johnny, vendió su propiedad y trajo 100 millones de pesos aquí. Entonces somos 100, 1 millón para cada uno. ¿Les parece que bien o no? No. Así lo dice la Biblia. Así lo dice. 1 millón para cada uno no es. ¿Cómo dice la Biblia? Y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía cada uno según su necesidad. Algunos recibían más, otros, y algunos nada. Esa es la forma como se vive una vida en común en la iglesia. El término la ley pareja no es dura, no existe dentro de la iglesia. No existe. Dios usa al hombre de buen testimonio para establecer el ejemplo. ¿A quién? A Bernabé. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación levita, del plan de Chipre, como tenía una heredad, la vendió. Dios usa a Bernabé, a José, a este hombre de Chipre, y vende la propiedad y la trajo el precio completo y lo puso a los pies de los apóstoles.
¿Por qué resalta esto? Porque aquí estaba el ejemplo. Dios usa este ejemplo de este hombre, de un buen hombre, un hombre del Señor, hijo de consolación, y tenía una heredad. ¿Cómo va a ser el modelo? ¿Quién implantó esto de la vida de Dios en común? El Señor. ¿Quién implantó esto de preocuparse por la necesidad del prójimo? El Señor. ¿Quién implantó esto de entregarse con todo el corazón y con toda el alma a la misión, a la obra? El Señor. Cuando los fariseos le preguntan, ¿cuál es la ley? ¿Cuál es la ley? Ellos esperaban que le dijera 10 mandamientos. Y él le dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma. Ahí está la mitad de la ley. Y la otra mitad, amarás al prójimo como a ti. Ahí se cumple toda la ley. ¿Cuál es la ley? La ley del amor. La ley del amor. La ley del amor. Esa ley que todo lo puede. Entonces, es distinta la vida de la iglesia antigua a la iglesia moderna. Entonces, pero eso era hace 2000 años atrás, hermano, no le ponga atención, es una historia nomás. Es una historia nomás, no. La iglesia es como ahora. No es así. Esto estaba en el corazón de Dios. Y lo llevó a la práctica con los primeros hermanos llenos del Espíritu. Debemos dedicarnos a la obra del Señor con todo el corazón y con toda el alma. Todo lo que es mío, todo el yo, debe ser tirado en la obra del Señor. ¿Para qué? Para que la obra del Señor crezca, para que otros alcancen a Cristo, para que los que están hoy día condenados al infierno, Dios tenga misericordia de nuestras familias. Dios tenga misericordia de nuestros amigos. Y nosotros podamos ser ejemplos para ellos. Ejemplo y hablar de Cristo. E interceder en oración por ellos. Porque el tiempo de su venida está cercano. La iglesia, el Señor nos tiene que pillar unidos. Cuando ora Jesús, Juan capítulo 17, el deseo de su corazón, su oración fue: Padre, que estos que van a creer en mí sean uno, así como tú y yo somos uno. Y de nada me sirve a mí ser uno con la hermana Puri o con la hermana, pero con el pastor Benito. No sirve. Somos todos. ¿Quiénes todos? ¿Todos los de la Asamblea Apostólica, hermano? ¿Quiénes son todos? El cuerpo de Cristo por completo. Aún esos hermanos bolivianos que le caen mal. Y los peruanos. Todos menos ellos. Todos. Todos. Hasta los que me caen mal. Todos. Dios habla de la iglesia. Al corazón. Cuando digo la iglesia, digo a la iglesia, a la persona. Y muestra a Cristo revelado en la Escritura. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias. Porque eres bueno, misericordioso, y nuevas son cada mañana tu misericordia, bendito Dios. Porque nos muestra, bendito Dios, cómo es la iglesia que tú quieres que se esté desarrollando en medio de la sociedad. Una iglesia que tiene tu vida en común. Una iglesia que se entrega con todo a tu misión. Una iglesia que se entrega con todo y deja de amar las cosas con tal de cuidar a sus hermanos. Una iglesia
que ama a los que me siguen, bendito Dios. Una iglesia que te sirve con todo el corazón. Así que en el nombre de Jesús, damos gracias por tu palabra. Y rogamos que seas revelándote en nuestra vida y podamos ponerlo en práctica. En el nombre de Jesús. Amén.